Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciéndole que nos siga como cada lunes en este espacio, la Agenda del Emprendedor, donde concurren los especialistas que presentan y comparten con usted los elementos claves para la toma de decisiones. Le saluda y agradece Raúl Fraga. Y Yasmín Lujano, qué bueno que están con nosotros en su programa, la Agenda del Emprendedor. Y pues tenemos dos invitados, como siempre, dos expertos que nos vienen a hablar acerca de la prevención de la violencia de la mujer. Y bueno, el tema de hoy es sin duda muy importante y se encuentra ya en la agenda estratégica de los principales países del mundo. Qué bueno que encuentra ya acomodo en nuestro país. El día de hoy agradecemos la presencia de la licenciada Regina Soledad Cruz Vega. Ella es politóloga egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México. También ha cursado diversos diplomados, entre ellos el de Seguridad Pública en la Universidad Iberoamericana, habilidades directivas para puestos de mando en el Tecnológico de Monterrey, Ciudad Segura, estrategias y acciones básicas, coordinado de manera conjunta por el TEC de Monterrey y el Banco Mundial. Asimismo, cursó el diplomado Profesionalización de la Función Policial y Prevención de las Adicciones en el Instituto de Administración Pública del Estado de México y Protección Civil en la Universidad Autónoma del Estado de México. También participó en el curso en Seguridad impartido por la Dirección de Fronteras y Servicios Especializados de Carabineros de Chile. La licenciada Regina Cruz ha intervenido en foros nacionales e internacionales abordando temas claves de la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia y la delincuencia. También ha coordinado programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas desde los diferentes órdenes de gobierno. Del año 2000 al 2011 fungió como servidora pública en áreas de seguridad pública de los gobiernos federal, estatal y municipal. Colaboró en diferentes planos en el fortalecimiento académico e instituciones de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado de México y también tiene una muy larga y consistente tarea profesional que hoy nos compartirá y que mucho agradecemos, licenciada Regina, que estés con nosotros. Gracias. Gracias a ti y a tu público por invitarnos. Gracias, Azul. Muchas gracias. Y bueno, yo presento al licenciado Gabriel Jacobo Alcaraz Gil. Él es abogado por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues está cursando una maestría en Derecho Penal y Criminalística. Ha realizado diversos diplomados y cursos técnicos en diferentes instituciones públicas y privadas como el Colegio de Notarios del Distrito Federal, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Siglo XXI. Ha ejercido su profesión tanto en el sector privado como en el público, como notario, fue practicante notarial en el bufete jurídico Alcaraz Gil Abogados, asociado del bufete Grajales Alcaraz, Calvi y Corso, corresponsal en el Estado de México del bufete jurídico Ortuño Burgoa, con los sucesores del prestigiado jurista el doctor Ignacio Burgoa Orihuela. En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ocupó diversos cargos, concluyendo su gestión como secretario ejecutivo de dicho organismo. Fue director del área de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde atendió la oficina del primer visitador general en los programas relevantes de coordinación de oficinas foráneas, erradicación de la violencia familiar, atención a víctimas de delitos, régimen jurídico de la convencionalidad, investigación de violaciones graves de derechos humanos en Ayotzinapa, Guerrero, así como otros casos relevantes, revisión de recomendación, así como análisis de casos especiales en la Dirección de Presuntos Desaparecidos. Como académico en el Estado de México ha impartido la clase en las universidades del TEC de Monterrey, TEC Milenio, Siglo XXI UNIPRE y Universidad Interamericana para el Desarrollo del Grupo Universidad Anáhuac en las materias de Derecho Civil y Notarial, Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Derecho de los Negocios, Derecho Procesal Laboral. Y pues ha participado también en
varios programas de televisión, incluyendo este, y pues bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Alcaraz Gil, que es un privilegio tenerte también con nosotros el día de hoy. Una distinción. Muchas gracias. El día de hoy, a todos quienes nos siguen desde las diferentes latitudes del planeta, va a resultar muy interesante conocer lo que se empieza a construir en México respecto al Día Naranja, instituido por la ONU para poder generar una nueva realidad que debe construirse sobre un tema crítico, la violencia sistemática contra la mujer, pero que hablen los expertos. Regina Cruz, ¿qué significa, qué importancia tiene y cómo surge esta iniciativa tan importante impulsada desde la ONU? Bueno, pues en realidad es que tiene un antecedente por la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que como bien sabes, el día aquí en México, en todo el mundo se conmemora el día 25 de noviembre. Así es. Esto es derivado de los sucesos cometidos, el asesinato de las 3 hermanas Mirabal en 1960. Sí. Bueno, derivado de ello, la Asamblea General emite en 1999, instituye el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, en la actualidad, en el 2008 se decide por Ban Ki-moon, sí, lanza este día de Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y le denomina Día Naranja. Excelente. La idea es que cada 25 de cada mes se pueda conmemorar este día y se lleven a cabo diferentes actividades. La importancia de este día es que se convoca a todos los medios de comunicación, a la sociedad civil, a las instituciones académicas de todo el mundo a sumarse a esta conmemoración, realizando diferentes actividades, entre ellas impartición de talleres, información a través de las redes sociales. Se invita a hacer activismo finalmente, a convocar a todos y a sumarse con el lema de no a la violencia contra la mujer, y te invitan a aportar justamente una prenda naranja, que veo que todos estamos muy a tono. Sí. Te invitan a aportar una prenda naranja, pero además lo significativo no es solamente la prenda, sino el poder hacer actividades en contra de la violencia contra la mujer. Que eso es fundamental. Licenciado Galiel, sería muy importante que nos digas cuáles son los números o cifras que retratan de cuerpo completo esta grave problemática de la violencia contra la mujer en nuestro país. Claro. Fíjate que es una situación que hay dos versiones. Sí. Yo siempre soy muy claro en esta distinción. Muy importante. Lo que es la cifra negra, sí, claro, y la cifra oficial. O sea, la cifra negra, los registros que quedan, más bien lo que no queda registrado, que no se denuncia. Exactamente, y has dado claro. Lo que no se denuncia. Las cifras oficiales pues les va a encantar, porque inclusive pues en las redes sociales, en cualquier página de internet ustedes las van a encontrar a veces la versión oficial, no solo en México sino en muchos países, que siempre dicen que va a la baja. Pero el problema es que las organizaciones civiles, las cámaras empresariales, siempre tienen una versión, y esa es la que nosotros denominamos la cifra negra. Y esa cifra negra, pues sí, han servido todos estos instrumentos. En México ha sido muy importante el control de convencionalidad, porque derivado de las convenciones para eliminar la violencia, ha traído a nuestro sistema jurídico una serie de ordenamientos. Tenemos una colección muy bonita de instrumentos, sí, de leyes a nivel federal, a nivel local, que nos dicen qué es lo que debemos de hacer. Pero finalmente sigue sobrepasando cerca de un 56% en los hogares que se sufre de violencia. Podría ser exagerado, pero sí es 2 de cada 3 mujeres que se incorporan al mercado laboral que sufren violencia laboral. Porque la violencia laboral, que seguramente platicaremos, pues no se hacia las mujeres no está nada más estacionada entre el típico caso que vemos muchas veces en la calle de que es que vi cuando la agredió y luego nos acercamos y no quiso, hasta defendió a su pareja para que no le siguieran pegando. Pero por ejemplo la violencia que sufre la mujer en el medio laboral, la falta de oportunidad, y esas cifras negras son las que no nos dejan avanzar. Y bueno,
¿cómo se está haciendo o qué se está haciendo en los municipios? ¿Cómo se está manejando este tipo de violencia? Porque bueno, lo estamos viendo a nivel nacional. ¿Cómo estamos sufriendo de esta violencia? Bueno, pues primero es importante mencionar que el municipio tiene autonomía propia y el municipio crea áreas especializadas de atención a la mujer, que se les denomina instancias de la mujer. En estas instancias regularmente lo que se busca es que el propio municipio genere políticas públicas que atiendan el tema de inclusión, de no violencia, de equidad, de respeto a las mujeres. Y de lo que se trata es de que de manera transversal en todas las áreas se trabaje en pro de la mujer. Sin embargo, creo que es todavía un tema muy lejano, todavía no hay muy pocos recursos para el tema. Por ejemplo, se me ocurre, hay un recurso de transversalidad que Mujeres baja a los municipios con ciertas características y bajo ciertos proyectos para tratar de trabajar lo que es equidad e igualdad de género. Y también surgió últimamente, en el 2008, un recurso denominado Subsemun, que muy interesante, a partir del año 2010 se toma parte del recurso, que es un recurso de seguridad pública, pero se toma parte del recurso para prevención del delito. Este recurso afortunadamente traía etiquetadas la creación de unidades especializadas de atención a víctimas de violencia. Eso ayudó mucho porque los municipios beneficiados con el recurso crearon áreas atendidas por cuerpos de seguridad pública, que finalmente la policía es el servidor público que atiende de manera inmediata a la víctima o a la posible víctima. Entonces, considero que hay avances importantes porque ya hay recursos establecidos, pero finalmente no llega a todos los municipios. El Subsemun no está dirigido a todos los municipios. Y el recurso que hay para prevención del delito cada vez es muy pequeño, es del 20% comparado con el recurso que hay para el tema de seguridad. Y seguramente otro problema muy fuerte lo representa la ausencia de un marco jurídico normativo trabajado, discutido y avalado en los ámbitos de la Cámara de Diputados, en los ámbitos legislativos correspondientes y también en los congresos locales. ¿Qué panorama nos presenta esta situación en el país? Bueno, hay un avance derivado de los años 70 hacia acá. Muy bien. Y desde las reformas recientes de los últimos 3 años, sí han avanzado los sistemas, las colecciones, vamos a decir, de dispositivos. Bien, eso es importante. Primero fue a nivel federal. Primero se reformó la Constitución, empezó a bajarse cada uno de los sistemas de protección para erradicar la violencia. Los estados fueron sacando su propia ley contra la violencia, le llamaban para que la mujer lleve una vida libre de violencia, digamos que esa fue la dinámica. Se hizo un copy-paste del marco federal, se adaptó en algunos estados de México, se hizo muy específico a las problemáticas, y en otros pues simplemente se copió y se pegó la ley federal. Sí existe, pero como yo decía al principio, el problema es que se haga realidad. Creo que el problema está en la prevención. A mi manera de verlo es que las políticas de prevención se han desgastado en este tema, o quizás no se les ha invertido. Y el otro problema donde yo veo una gran carencia de acción de parte de las autoridades es en la promoción. Claro. Hubo muchas propuestas, por ejemplo, de que en los medios de comunicación se dedicara un tiempo específico para publicitar los derechos de la mujer. Cierto. Funcionan las campañas como la que nos trae, pero no se destinan tiempos específicos de rigor, como por ejemplo a las campañas políticas. Entonces, ¿cómo vas a crear cultura de prevención y cultura de protección a los derechos de las mujeres, a su libertad, a su libre autodeterminación, a su no discriminación, si no estás presente en todos los contenidos de los medios, por ejemplo? Si no haces campañas de capacitación a los servidores públicos que lleven la denominada política de transversalidad, que realmente permee, porque eso es como echar agua para que se vaya filtrando hasta abajo, y el servidor público que está en el mostrador, pues primero no actúe de una manera brusca contra una mujer. Claro, también nos lleva
a una situación, una realidad estrujante. Esto tiene que ver con una problemática estructural, en donde el modelo educativo en el país también es generador de esta problemática a lo largo de tanto tiempo, pero es también la plataforma de potencial cambio que mueva los pesos y contrapesos en el corto, mediano y largos plazos. ¿Cómo lo ve la experta que eres tú, Regina Cruz, sobre este punto? La educación en medio de toda esta situación interesante pero crítica. Bueno, en realidad es que hay mucha ignorancia sobre el tema. La realidad es que vivimos en una sociedad machista, sí, que está construida de esa manera, es decir, hemos aprendido a ser mujeres como nos han indicado que tienen que ser las mujeres, con ciertos estereotipos de género, y los hombres han aprendido y los han educado y nos han educado de esa forma, de una manera machista. Entonces es importante generar reeducación en el tema. Hay que reeducar a los hombres, hay que reeducar a las mujeres, hay que ver este tema de las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, en donde se le permite a los hombres ser sensibles, expresar sentimientos, jugar con muñecas, donde no se les vende el estereotipo del hombre fuerte, el valiente, el que viste de azul, por ejemplo, el proveedor, sino que también el hombre tiene toda la libertad de sentir, de llorar, de participar en el hogar. La idea hoy es la crianza de los hijos, el hombre y la mujer de la mano, y permitirle al hombre que entre al terreno que no se le permitía, que es el del hogar, el de la casa, y a la mujer, por supuesto, darle toda la libertad y permitirnos invadir o conquistar otros terrenos, ¿no? Como ahora se ve en el plano político, en el plano laboral. Importante es eso, la reeducación. Por supuesto, en las instituciones educativas es importante incluir el tema de manera transversal, en las instituciones públicas también, y eso no lo vemos. Yo no conozco a la fecha una escuela en donde haya inclusión de género, en donde haya un lenguaje no sexista. Las he buscado, yo tengo 2 hijas y las he buscado y no las hay. Es decir, la educación sigue siendo la misma, machista, y la idea es generar ese cambio, ¿no? La solución está en información y en reeducación. Todo un proceso que nos recuerda necesariamente trabajos referentes como El varón domado, este interesante libro de Esther Vilar, que si no lo conoce, búsquelo, le va a interesar. Lo mismo que los trabajos de la doctora Lucero Jiménez Guzmán, una académica e investigadora de la UNAM, reconocidísima en América Latina por las obras, tiene cerca de 8 libros sobre este tema, sobre los nuevos esquemas de los pesos y contrapesos, para dejar de lado esa visión de antaño, de que primero el hombre y después la mujer. ¿Qué nos puedes decir, Gabriel, acerca de la violencia institucional? Porque no nada más las mujeres sufrimos de muchas violencias de nuestra pareja, de nuestros padres, de nuestro entorno social, sino también de la institucional. Sí, es un tema que siempre hay que reflexionar. La imagen de un servidor público municipal no es la que te atiende, la persona que te atiende como primer impacto en el escritorio de una oficina pública. La persona siempre va a, como dicen comúnmente, a despotricar contra el presidente municipal. En un gobierno local, si hay una serie de abusos contra las mujeres, en la procuraduría de cualquier estado, ¿quién es el malo? Pues el procurador y el gobernador. Y así, la violencia institucional es un problema porque también se ha manifestado en lo que precisamente decía Regina. No se ha incorporado, por ejemplo, a los contenidos de los libros de texto, de todos estos instrumentos, material que se usan en la escuela, para quitar esos contenidos sexistas. Pero, por ejemplo, violencia institucional, hay varios sectores, ustedes lo saben. Por ejemplo, el sector salud. ¿Cuántas quejas no se recibían en los organismos protectores de los derechos humanos, tanto locales como el nacional, del maltrato que recibían las mujeres cuando acudían a un servicio de salud
y no se les atendía, qué mayor violencia a una mujer que está embarazada y no se le da la atención que merece, no se le considera. Qué maltrato mayor a la mujer de avanzada edad que no se le considera en una fila para pagar las contribuciones en una tesorería municipal, y la tienen de pie y no le dan el paso, no le dan la prioridad, porque son grupos vulnerables que han sido sujetos a violencia por mucho tiempo y no les dan una prioridad para darles esa atención que por su situación vulnerable han sufrido. Entonces la mujer está expuesta a esos cuentos de hadas y a esos textos que tenemos que no se hacen realidad en la vida cotidiana. Y esa es la violencia institucional, que puede resultar grave y en consecuencias nefastas como la pérdida del producto de la concepción o como las lesiones irreparables que pueda sufrir la mujer que se encuentra en reclusión también, por ejemplo, que son víctimas de violencia y de una serie de cuestiones que van más allá de las películas que hemos visto. En la realidad, lamentablemente, es peor. Ahí están los informes de organismos internacionales, de Amnistía Internacional, de Human Rights, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí están los informes de cómo está la situación penitenciaria, pero específicamente en el grupo vulnerado que es la mujer. Entonces, la violencia institucional sí ha menguado porque hemos traído el convencionalismo, ¿no? Y se dice por el convencionalismo, precisamente por la aceptación de la Convención Americana. Entonces, sí hemos avanzado mucho, pero falta más por hacer y hay que ser puntuales. Claro. Apenas el día 18 de mayo se celebró el Día Mundial de las Sociedades de la Información y popularmente conocido como el Día Mundial del Internet, y los datos que nos dan actualizados en el caso de México hablan de que ya habría 53.2 millones de internautas en este país, y la inmensa mayoría de estos están ubicados entre los jóvenes y entre los niños, sobre todo los llamados nativos digitales, estas nuevas generaciones que nacen, como suele decirse, con un chip integrado para entender y de qué manera manejarse en el mundo de la tecnología. Hasta dónde la tecnología representa una plataforma de gran alianza, pero también hasta dónde genera un escenario de enormes riesgos para este grave fenómeno de la violencia contra la mujer, Regina. Bueno, justo la conmemoración del Día Naranja cada mes recibe un tema específico, y justamente este mes tiene que ver con redes sociales y con medios de comunicación. Al respecto, y antes de responder a la pregunta, sí, quiero decirte la importancia de los medios de comunicación en el tema. La cosificación de la mujer, el verla como un objeto, el utilizar a la mujer para difundir una marca o un producto. Entonces, no está regulado en México. Todavía podemos ver espectaculares o revistas o en la televisión o en el radio, escuchar y ver imágenes en donde se está usando a la mujer y no así con el hombre, por ejemplo, como una mercancía. Entonces, bueno, eso es violencia, y la violencia la está generando también los medios de comunicación. Entonces, justamente el llamado es a que todos se sumen para evitar este tipo de acciones. Y en las redes sociales, importante es unirte al tema, postear el tema, producir información veraz, informada, y por supuesto, bueno, pues tener cuidado, porque justamente a través de estos medios hoy estamos viendo violencia hacia la mujer, porque sube imágenes y por todos esos riesgos que hay en internet. Ahorita me viene a la mente de una llamada de una persona de Veracruz, sí, joven, que me decía: me están difamando subiendo imágenes que no son mías, desnuda, y postean y escriben este tipo de cosas sobre mí. Entonces, bueno, hay toda una serie de mecanismos para prevenir ese tipo de cosas a través de internet, pero no está al alcance de los jóvenes y de las jóvenes. Entonces hay que acercarles esa información y ayudar como padres o como maestros a hacer uso responsable de las redes. Un asunto clave.
que va a continuar siendo desmenuzado, analizado, para generar una propuesta donde el papel de todos quienes nos siguen es fundamental. Le invitamos a que después de la pausa continúe escuchando la voz de los expertos. Regresamos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bienvenidos nuevamente a su programa La Agenda del Emprendedor. Seguimos con nuestros expertos y pues el tema es prevenir la violencia contra la mujer. Y pues esta es una pregunta muy toral, se puede decir. Dentro de cada municipio, de cada área, estamos viendo una violencia desbordante como en el municipio de Naucalpan, el municipio de Ecatepec, en el cual están matando a las mujeres precisamente porque hubo un cambio de legislación. La violación se castiga más fuertemente que la muerte de una mujer. Entonces, con los recursos que da ya sea la federación, ¿cómo se puede prevenir o cómo se puede cambiar este tipo de cosas que están sucediendo día a día? Bueno, en realidad es que creo que en México hay una crisis importante en el tema de prevención, porque a pesar de que es un tema relativamente nuevo y que ha tenido mucho auge en estos últimos años, el liderazgo de los alcaldes y de las alcaldesas no ha sido justamente el de la política pública de prevención de violencia y de delito. Realmente creo que los alcaldes y las alcaldesas que consideran que luce más una obra, una carretera o entregar ciertos apoyos que hacer prevención. Creo que el éxito realmente en los municipios o a nivel local sería este liderazgo por parte de los titulares, de los alcaldes y las alcaldesas en el tema. Importante es señalar que habría que analizar desde quién está a la cabeza de las áreas de atención a víctimas de violencia. Habría que analizar quién está a la cabeza de estas instancias de la mujer. A mí se me hace muy preocupante establecer comunicación con las titulares de estas áreas y darme cuenta que no tienen conocimiento sobre el tema y que desgraciadamente, aunque me duela mucho reconocerlo, es el puesto de menos importancia para los alcaldes y las alcaldesas, es decir, es la instancia de la mujer y pone a fulanita.
Entonces, no hay un análisis de el perfil que tiene que tener una titular de estas áreas. No estoy diciendo que esto suceda en todo el país, pero sí es muy ubicado. Digo, la experiencia me lo ha dado. Ahora, con relación a los recursos, hay muy pocos recursos dedicados al tema. Uno de ellos es el que hablábamos de InMujeres, que es este recurso de transversalidad, y hay algunos otros recursos como el recurso de Subsemun, que tiene una parte de prevención del delito, y que ese recurso tenía y tiene todavía a la fecha, en el 2015, etiquetadas acciones que tienden a atender a las víctimas de violencia. No olvidemos que también en los municipios existen los DIF, y que son instancias que atienden de alguna manera a la mujer y a los niños o a la familia en conjunto. Aquí creo que el problema en estas instancias es que el objetivo es mantener unida a la familia, y no podemos olvidar que un agresor, hay una diferencia enorme, y hay un problema de poder que genere el agresor sobre la víctima. Entonces no somos iguales, y no te puedo sentar y no puedo pugnar porque sigas con esa persona, porque está en riesgo tu vida. Entonces creo que ahí la política que llevan a cabo los DIF, en mi posición, no es compartida, porque de lo que se trata es de preservar la vida de la mujer, de ponerla a salvo física, emocionalmente, y no hace eso justamente el DIF, sino la intención es que se mantenga unida la pareja. Entonces, insisto, los recursos a nivel federal o estatal quizás son pocos, pero hay muchos recursos propios del municipio que podrían ser utilizados a este tipo de acciones, y que son utilizados realmente a obras o otras acciones que parecen de mayor prioridad. Concluiría que hay ignorancia y desinterés, y que lo que necesitan nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas en México es que les ayudemos, que les informemos, y que se den cuenta que este tipo de acciones van a generar mayor riqueza y mayor experiencia y mayor trabajo que el que se puede generar en la construcción de un edificio o en la pavimentación de una calle. Y me refiero a riqueza a este unión del tejido, a esta cohesión social, a este trabajo directo con la comunidad. Es decir, genera más esas acciones que el reconocimiento por una obra pública, por ejemplo. Cierto, que es muy vistosa, y que en algunos casos se gasta muchísimo dinero, pero no necesariamente responde a la solución de un problema tan fuerte. En este caso, el punto que nos interesa tocar es el de la impunidad en medio de este fenómeno, y en su caso, ¿qué se ha avanzado, licenciado Alcaraz, en las comisiones, tanto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en las comisiones de derechos humanos de los estados, para pegarle a la impunidad cuando se trata de que la violencia se genera desde instancias gubernamentales? Sí. El principal problema que ha enfrentado tanto el organismo nacional como los organismos locales, primero es que no pueden cambiar su esencia. Muchos han dicho, bueno, es que la comisión no puede obligar, las comisiones no pueden obligar a que se cumpla con tal política de prevención del delito contra las mujeres, no puede obligar, solamente da una opinión, muy prestigiada, de mucho peso, el que se saque una recomendación, pero pues, 10 recomendaciones para, por ejemplo, el tema que hablábamos de las mujeres que dan a luz en el estacionamiento del hospital, válgame Dios, ¿no? Pues, ¿y qué hizo el sector salud? Sí. Ahora, mire, el tema que está tocando Regina es muy importante, o sea, y tú lo decías, bueno, hay se cambia la pena de violación por homicidio de la mujer, feminicidio, que sí está trabajando, por ejemplo, en el Estado de México, que así está tipificado. Esa es la causa por la cual se ha acrecentado, ¿no? Es porque no se hace prevención, es porque no se hace difusión, porque no se destinan los recursos. Pero ¿qué pesa más en el capital político? El que hayas inaugurado la carretera, o el puente, el paso peatonal, las clínicas, o que tengas el tache de un organismo, el nacional o el local, porque depende de la competencia que estemos hablando, que tengas el tache de ser un violador de derechos humanos. Yo recuerdo una anécdota hace tiempo cuando visité en un asunto a un procurador de un estado,
Y él sí quería conciliar la situación, no era grave porque se podía conciliar, cuando es un delito grave, cuando es una violación grave no se puede conciliar, eso lo sabemos todos, pero era un asunto que se podía conciliar y decía, es que yo no quiero que mi gobernador se conozca como un violador de derechos humanos. Yo me pregunto en estos tiempos electorales, ¿saben cuántas quejas tienen en la Comisión Nacional o en la Comisión del Estado su candidato? Una muy buena pregunta. Yo, cuando vi a un comentario en las redes de un candidato de una entidad, por ética no voy a mencionar, y iba a hablar sobre un foro de derechos humanos. Yo estaba en las oficinas foráneas del organismo nacional y sabía perfectamente cuántas quejas tenía. Dije, ¿cómo es posible? Me llama mucho la atención. Entonces, hay que valorar los servidores públicos, y más que también creo que también tenemos un público empresarial del sector emprendedor. Sí, es muy importante la mujer emprendedora, es muy importante en nuestra sociedad, y además que se ha ido involucrando, y ya se ha abierto los espacios como emprendedora, pues gracias a este nuevo sistema legal, y también porque tiene que asumir el papel de llevar adelante una familia donde no le pagan la pensión, por ejemplo. Entonces, es muy importante que se valore ese tipo de cuestiones que son las fundamentales, el cumplimiento de los derechos humanos, no nada más están ahí, el cumplimiento de la ley, la erradicación de la impunidad, eso es fundamental. O sea, mientras no haya unos que sí están bajo la ley y otros que no lo están, y otros que sí se les aplica todo el peso de la ley, y otros que no, pues entonces está muy mal. Claro, lamentablemente. Y también el tema inequidad es lamentablemente una de las palabras que tiene que traerse a esta mesa de reflexión en el intento de generar una agenda estratégica. Hoy, 25 de mayo, estamos a 13 días de la fecha de las elecciones federales intermedias, el 7 de junio, y la pregunta muy concreta es, los señores candidatos, las señoras candidatas y los partidos políticos han tomado este tema clave que aquí discutimos para la conformación de sus plataformas político-electorales de compromisos y reivindicaciones, o sigue siendo asunto de la oscuridad? Como dato curioso, ¿quién viola más derechos humanos? El IMSS tiene 35 recomendaciones de derechos humanos y el Ejército solamente tuvo 2 en un año. Ahí se los dejo de tarea. Y pues, continuando con este tema tan interesante de la violencia y el maltrato en la mujer, ante la frase, mi marido me pega lo normal, porque es muy curioso. Título de un libro. Título también de un libro de un psicólogo español. ¿Cómo se manejan las mujeres en los diferentes estratos? Porque bueno, a veces uno se da cuenta porque cuando son humildes, los moretones, los golpes, pero cuando van subiendo de estratos, cambia, porque el maltrato cambia. Entonces, y nada más se da uno cuenta cuando hay un homicidio porque ya sea la mujer o la mujer se cansó y mata a su pareja. Entonces, ¿cómo lo toma estos estratos, el medio y el alto? ¿Reconocen que hay maltrato o simplemente se ponen su máscara y dicen no existe? ¿O cómo es eso? Mira, es muy interesante el tema. La violencia no respeta ni condición social ni condición económica. O sea, lo mismo golpean a una persona que vive con un salario que una persona que vive con 150 salarios al día. O sea, es la misma dinámica, es más, tú lo sabes, la misma dinámica del sujeto agresor es el mismo, ¿no? Es la celotipia, el control, lo da el campesino y lo da el director de la empresa que tiene varias sucursales a nivel nacional. Entonces, esa es la misma. Pero sí hay una violencia más caracterizada desde el punto de vista económico, porque hay un área de confort. Y en el estrato social alto, no quiere tal vez salir de esa área de confort porque perdería los privilegios, la camioneta, la bolsa de 20,000 pesos, el chofer, las 2 tarjetas Gold, por ejemplo. Entonces, eso es, ¿qué hago?
¿Qué hago? Porque yo no tengo las mismas oportunidades. Pero si te fijas, es el mismo común denominador, porque la mujer que siempre ha estado controlada de clase media y no tiene oportunidad y no le permitieron desarrollarse, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo va a salir? Por eso es tan importante en las cámaras empresariales estos programas, en las asociaciones de mujeres empresarias, porque tienen que darle oportunidad a todos, porque la violencia se puede dar. Ven, por ahí hay un divorcio muy sonado. Cierto. Así Y es. hay una violencia. Al principio se manejó muy mal y fue una violencia hacia ella. ¿Y de qué manera? ¿Con qué epítetos Sí, ha claro. generado espacios en la prensa, sobre todo en los últimos días? Y si se trata de empezar a proponer los componentes claves de una nueva agenda que se vaya construyendo, ¿qué requeriría, en primer lugar, a quiénes requiere convocar? Y sobre todo, ¿cuáles son los puntos finos, diría las fibras sensibles que hay que tomar en cuenta para crear, construir esta nueva agenda que el país requiere al respecto, Regina? Bueno, pues por supuesto están todas las instituciones de gobierno, pero hay que sumarlo a los medios de comunicación, hay que sumarlo a las instituciones académicas, por supuesto la participación de las organizaciones sociales, de las asociaciones civiles y de la ciudadanía en general, organizada o no. Es importante esta participación. La realidad es que en estos momentos creo que la evidencia nos deja ver que es importante trabajar desde lo local, que independientemente de las políticas públicas a nivel federal existentes o estatales, es muy importante trabajar desde lo local. Ahorita que hablabas de la paridad de género, de estas contiendas políticas, de que haya mujeres al igual que hombres, por supuesto que estoy convencida que no se está dando. Sigue la inequidad. Sigue la inequidad. Y también es importante no considerar, haciendo un análisis en una administración pública municipal, por ejemplo, y si tú tratas de identificar los puestos clave y más importante, cuántas tesoreras tenemos en el país, cuántos directoras de administración tenemos, cuántas directoras de obra tenemos, cuántas directoras de urbanismo, cuántas directoras de gobernación. Es decir, no, si analizas al interior de las estructuras orgánicas, pues no existe equidad de género. Y así podríamos ir desmenuzando o desmembrando a la administración pública local y estatal y federal. Entonces, bueno, no hay equidad. Considero que importante, repito, y se me hace muy necesario repetirlo, las políticas públicas a nivel local es lo que para mí en este momento sería no una solución, pero sí un gran avance. Muy bien. En donde medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y gobierno, con instituciones académicas, estén trabajando de la mano. ¿Existe ya algún caso de éxito en el contexto municipal o regional en México que pudiera ser punto de partida para darle, diría, atención especial y tratar de reeditarlo, o el panorama es sombrío todavía? Por esta cuestión de los 3 años que teníamos de gobierno, ¿no? De cada 3 años, el problema es que no hay continuidad. Sí. Podríamos decir que pueden existir municipios que sí tienen casos de éxito, pero desgraciadamente quedan en un trienio y no hay continuidad. Ese es un punto. Pero también es relevante mencionar que el caso que yo conozco es el de Tenancingo, Estado de México, en donde se creó una coordinación municipal de prevención del delito, de prevención social de la violencia del delito, y esta coordinación está liderada por un grupo de profesionistas de interdisciplinario de trabajo social, psicología, derecho, criminología o criminalística. Y entonces, bueno, ya por lo menos ahí podríamos notar 2 gobiernos, 2 trienios en donde ha habido continuidad, y en donde uno de los proyectos o programas o acciones fuertes de esta coordinación es justamente una unidad especializada de atención a víctimas de violencia de género. Insisto, desgraciadamente las instancias de la mujer no
no tienen ni los recursos ni el apoyo suficiente como para permear en toda la administración pública municipal. Y esta área, por el contrario, a mi parecer, ha dado muy buenos resultados, porque una, existe en la ley, dos, ha tenido ya 2 trienios, ha continuado, y 3, porque está focalizando en en grupos vulnerables, como es mujeres y niñez. Perfecto, muy interesante. Hablemos de otro grupo también muy vulnerable, que son las mujeres indígenas. ¿Qué se ha hecho a favor de estas mujeres? Que bueno, que luego nos olvidamos de ellas. Sí, yo creo que aquí el avance sí es, volvemos al sustancial, que desde el punto de vista como abogado, siempre pues es la ley. Tenemos muchos instrumentos jurídicos, sí tenemos nuevos institutos, nuevos entes gubernamentales dedicados, pero en la realidad, ¿qué está pasando, no? Estábamos recordando el asunto de las indígenas que han dado a luz, no se les atiende, no necesitas estar en un puesto de servicio público para verlo. Muchas veces vas a ver a un familiar en un hospital público y te encuentras esa situación. Yo no sé por qué no pueden entender los directores que pues se pagó el presupuesto para que hubiera sillas y pues no dejan accesar y la gente se sienta, y como no hay recursos, pues se sientan en el piso y ahí tienen a las mujeres en el piso. O sea, no veo por qué no lo reflexionan, ¿verdad? Pero bueno, sin duda la política ha avanzado y las autoridades, pero también otro punto importante, bueno, ¿qué hace el sector privado? ¿Qué hace la sociedad también? Porque no solamente todo podemos esperar lo que lo solucione. Sabemos que la obligación es del Estado, pero también hay que trabajar en conjunto. También la sociedad ha hecho muy buenas cosas, o sea, hay muchas organizaciones, han emprendido organizaciones no gubernamentales que han propiciado el apoyo a estos sectores, y también se ha visto también que llegan recursos, que llegue información, el trabajo de las organizaciones que se dedican a capacitar en esta materia de los derechos de las mujeres, a difundir. Yo creo que también la sociedad civil necesita también activarse más para penetrar en este sector, que es el más importante y el que nos debe de hacernos sentir orgullosos, porque nos da una identidad como un país, que es la cultura indígena. Es muy valioso, lo valoran más en el extranjero que algunos funcionarios públicos en nuestra administración. En el calendario existe también el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Tiene que ver con este esfuerzo conjunto o de plano hay que generar el punto y aparte por la visión con la que surgió el festejo del Día Internacional de la Mujer, sujeto a toda esa visión de que la mujer es el ornamento, la mercancía, y el hombre, lamentablemente, el que la festeja un solo día? Bueno, pues qué interesante, porque realmente la conmemoración del Día Internacional de la Mujer tiene antecedentes de violencia. Sin duda. Entonces, lo que se ha intentado es maquillar el día y festejarnos, cuando en realidad más que un festejo tendría que ser el demostrar los avances que hasta el momento hemos tenido las mujeres en esta lucha, pero también es hacer activismo y sumar a más gente a esta lucha por los derechos de las mujeres y por la no violencia. Entonces, incluso el propio 10 de mayo que se celebra aquí en México está maquillado, ¿no? Realmente tiene antecedentes sangrientos, ¿no? Entonces, es la manera en la que los gobiernos han respondido a estos movimientos que han surgido. En este caso, el 10 de mayo que surgió en Yucatán, el movimiento de estas mujeres, y que a partir de ahí el gobierno en turno dice vamos a celebrar a las mujeres para calmar este movimiento, ¿no? Entonces es bien interesante analizar lo que hay atrás de estas conmemoraciones, ¿no? Por ahí yo posteaba: no me felicites, reconóceme, respétame, ¿no? O sea, no me mandes flores, o sea, reconoce mis derechos, respétalos, ¿no? Entonces, definitivamente hay mucho trabajo por hacer. No
no podemos negar los avances, pero por supuesto no podemos decir que hemos terminado, ¿no? Las mujeres son más veces víctimas de violencia que un hombre, las mujeres tienen salarios más bajos que los de un hombre, las mujeres tienen menos oportunidades en las escuelas, en las universidades que los hombres, en las empresas. Entonces las estadísticas no mienten, seguimos siendo las mujeres las que tenemos menos acceso a la salud, menos acceso al desarrollo, menos acceso a la educación. Entonces es necesario seguir trabajando en estos temas y no considerar que está hecho, ¿no? o que hemos avanzado. Cierto. Hay en el mundo una muy interesante organización, es la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Tiene por supuesto su capítulo México y lo conforman cerca de 300 profesionales de la comunicación y de las letras. Sería muy interesante que desde aquí se convoque para la coparticipación de este sector de la gente inteligente, con capacidad e iniciativa, que en México ha demostrado que vaya, que saben hacer cosas, como para que se vaya generando esta, diría, alianza entre sectores claves de la academia, de los diferentes grupos profesionales, de las cúpulas empresariales, de las organizaciones ciudadanas que están empujando en movimientos emergentes y, en fin, en la sociedad en general. Y la pregunta concreta es, ¿habría en el mundo un caso que tuviéramos que ponerle el foco, la atención por haber avanzado de manera destacada en esta lucha? ¿O todavía no es? Creo que para promover un día como este y para la erradicación de la violencia contra la mujer, Sí. Digo, es mi muy opinión personal, ¿verdad? Claro. Pero tanto los casos de éxito como el decir, mira cómo lo hizo ella. No se trata de tropicalizar el asunto. Yo creo que lo más importante, y creo que todos debemos estar tranquilos cuando las mujeres que están cerca de nuestro entorno, nuestra hermana, nuestra hija,